El tema que vamos a hablar hoy es clasificación AO de fracturas, que es un tema que, bueno, ya lo hemos visto varias veces, pero ahora lo que vamos a tratar de enfocar un poco es en la actualización del año 2018. Quiero dar una breve reseña histórica y explicar las características de la clasificación, la actualización en 2018, la forma de uso y las excepciones de esta clasificación. Brevemente, la reseña histórica, antiguamente se utilizaban múltiples clasificaciones sin aceptación universal, eran independientes entre sí y generaban problemas para su almacenamiento y estudio. En 1987, Mauro Müller tiene la clasificación AO, que es una clasificación que es universalmente aceptada, fácil de aplicar, útil para describir el tipo de fractura y eficaz en el almacenamiento y estudio. Una clasificación es solo útil si tiene en consideración la gravedad de la lesión ósea y sirve de base para el tratamiento y la evaluación de los resultados. Lo que decía Mauro Müller cuando publica por primera vez en 1996, lo publica en primera vez, 2007 la otra actualización y ahora 2018. La característica es un sistema alfanumérico, universal, práctico, aceptable y adaptable, que es de gravedad creciente, siendo A la más leve y siendo C también creciente el número, A1, A2 y A3, y también B y C van aumentando la gravedad. Esta es la publicación que hacen en el año 2018 con las nuevas actualizaciones. Lo publicaron en enero de 2018, donde se agrega a la fórmula subgrupo modificadores universales y calificadores, a la fórmula antiguamente. Hay modificación de las clasificaciones de fracturas diaficiales de hueso largo, clasificación de fracturas por separado en radio, cúbito y tibia peroné. Antes se lo tomaba como si fueran como una unidad, digamos. Ahora se divide, clasifica el radio por un lado, el cúbito por un lado, la tibia por otro lado y el peroné. Se tiene en cuenta clasificación de NIR para humo proximal, Jaske para tibia proximal y Young-Burgess para fractura de pelvis, entre otros los cambios importantes. Después hay cambios también en lo que es columna, en pie, algunas cosas que, bueno, vamos a tratar. La nueva clasificación, hasta antes utilizamos lo que es en hueso, localización, tipo y grupo. Y ahora, en la partida 2018, se ve subgrupo para las fracturas articulares, los calificadores y los modificadores universales que vamos a ver qué. Entonces empecemos. ¿Cómo describir una fractura? ¿Sí? Lo primero que tenemos que ver es qué hueso es el que está fracturado. Mientras más importante, digamos, es el 1 es el húmero, 2 es el antebrazo, 3 es fémur y 4 es la tibia. Y después tenemos 5 en la columna, 6 la pelvis, etc. Pero lo importante y lo que habitualmente se usa son en estos huesos que le digo húmero, radio, fémur y peroneo. Una vez que sabemos el hueso, por ejemplo, si es una fractura del húmero, sería el hueso número 1, tenemos que ver qué segmento del húmero está fracturado, que puede ser proximal 1, diáfisis 2 o distal 3. A excepción del segmento mayor, que ya lo veremos, que se utiliza el número 4. ¿Cómo distinguimos cuál es entre 1 y 2 y entre 2 y 3? Utilizamos lo que es el cuadrado de Heim. El cuadrado de Heim se define, los lados del cuadrado tienen la longitud de la porción más ancha de la epífisis correspondiente. Si es más ancha, por lo tanto todos los lados son iguales, y esto marca el segmento, en este caso sería 3, por lo tanto lo que está encima es 2, y lo mismo a nivel proximal. El segmento más ancho de la epífisis forma el cuadrado de Heim, por lo tanto lo que está entre medio es 2 y a distal 3. En todo. Hay una excepción al cuadrado de Heim, que es el fémur, que la línea, ahí se traza una línea transversa por el límite inferior del trocánter menor, eso es a nivel. Y en el segmento malleolar, como le dije, que es 4-4, que el malleolo se tiene en cuenta el malleolo medial, el malleolo posterior, o posteromedial, y lo que es el peroné completo, porque también tiene en cuenta lo que es la fractura mixonea, que es con fractura proximal el peroné, con ruptura de sinesmosis. Entonces ya tenemos lo que es, qué hueso es y qué segmento del hueso, ¿sí? Por ejemplo, si es de húmero, 1 húmero, y si es de diáfisis sería 1, 2. Ahora tenemos que ver cuál es el tipo de fractura, que sería letra A, B o C, de gravedad creciente.
Para ver qué tipo de fractura lo dividimos en dos, lo que son las diáfisis y lo que son las fracturas de la epífisis o las fracturas articulares. Cuando corresponde a la diáfisis, que sería número de hueso, 2, porque es diáfisis, y el tipo puede ser A, fractura simple, B, que es fractura con un tercer fragmento en cuña, y C, que ahora llamamos la fractura compleja, fractura más que todo multifragmentaria. El lado define multifragmentaria, que es la fractura que tiene dos o más fragmentos. O aquella fractura que una vez reducida, la cortical proximal no contacta con la cortical distal. En cambio, si es 1 y 3, o sea, que corresponde a la epífisis, el tipo puede ser la A, son articulares, la B es articular parcial y la C es articular completa. Ya tenemos el número de hueso, segmento, el tipo y ahora por último vamos a ver el mecanismo de fractura, que puede ser torsión, flexión o cisaltamiento a grandes rasgos. Cuando equivale a la diáfisis, la puede ser A1 por torsión, es una fractura tipo espiroidea, A2 flexión, una fractura con un ángulo menor a 30 grados, una oblicua larga, y 3 cisaltamiento, habitualmente un trazo transverso u oblicua corta menor a 30 grados. Las fracturas tipo B, que como le dije anteriormente son fractura en cuña o un tercer fragmento, antiguamente, hasta el 2018, se utilizaba la B1, que eran las fracturas como espiroidea con un tercer fragmento. No se utilizan más, ahora se considera solamente o B2 o B3. B2 con un tercer fragmento en cuña y la B3 hay con un tercer fragmento que compromete una de las corticales. Cuando es en 2C, ya tampoco se utiliza la C1, ya no se utiliza más, sino se considera C2 la segmentaria y C3 la fractura conminuta o multifragmentaria. Corresponden al segmento 1 y 3, o sea, la epífisis. Como le dije anteriormente, las tipo A son las fracturas extraarticulares. Pueden ser A2 con una A1 es una fractura extraarticular simple, A2 una fractura con un tercer fragmento o fragmento en cuña a nivel de la meta. Y la 3 hay una conminución metafisiaria. B, acá sí se sigue utilizando la B1. B1 habitualmente es el cóndilo lateral, B2 compromete el cóndilo medial y la B3 compromete el plano coronal, articulares parciales. Y la C, como le dije que era articular completa, C1 de la fractura en Y, C2 hay conminución metafisiaria con extensión articular y la C3 hay conminución articular y este es el peor pronóstico. Resumen, hueso, lo más importante, como le dije, 1 húmero, 2 antebrazos, 3 fémur, 4 tibio. Segmento proximal, diáfisis y distal, separado por el cuadrado de Heim. Tipo puede ser A, B o C de gravedad creciente y el número puede ser 1, 2 y 3. Hay excepciones a la clasificación A, como dije anteriormente. Una de las excepciones es la fractura de húmero proximal, que también tiene en cuenta la clasificación de NIR. La fractura sería A1-1 y las 1A son extraarticular unifocal, la 1B son extraarticular bifocal y la 1C articular. La fractura de fémur proximal, que serían AO3, porque es fémur, 1, porque es proximal. ¿Se acuerdan que yo les dije que el cuadrado es una línea transversa por debajo del trocánter menor? Se dividen. Las A son las que afectan a la región trocantérica, las B son las que afectan al cuello y las C son las que afectan a la cabeza. La fractura del antebrazo, antes se utilizaba como una sola unidad, como le dije, ahora se utilizan 2R1, o sea, 2 radio, o 2U1, que de ulna, para describir el culto. Y cada uno tiene su propia clasificación. Proximal, diaficiario y distal. Otra de las excepciones es la fractura de peroné. ¿Qué era la fractura de peroné? Se llama 4, porque es del segmento de peroné, F, que corresponde a fíbula, y también pueden ser, en este caso también hay excepción porque son solamente A o B, tanto proximal, diaficiarias A o B, simple o conminuta, y distal, simple o también multifragmentaria. ¿Sí? Y por último, la fractura de tobillo, la fractura de segmento malleolar,
como dije al principio, es una de las excepciones que es 4-4. En ningún hueso hay segmento 4, este es el único lugar que es mayolar. Y el 4-4A, o sea, el grupo A, son las fracturas infrasindesmales. El grupo B son las transindesmales y el grupo C son las suprasindesmales. Esta es la clasificación del grupo A, B y C, que habitualmente como de gravedad creciente, ¿sí? Entonces, para ir resumiendo, ya tenemos la fórmula, hueso, localización, tipo y grupo. Se agregó ahora es punto, subgrupo, que son por las fracturas articulares para diferenciarlas dentro del mismo grupo. Por ejemplo, en la fractura del húmero distal, 1,3A1.1 son las fracturas que comprometen el epicóndilo lateral y punto 2 son el comprometen el epicóndilo medial. Lo mismo pasa con la tibia y la metodología de articulaciones. Tienen subgrupos para diferenciarlas. Por supuesto, no vamos a dar todas, porque es muy difícil, pero sirven para el almacenamiento y para describirlas. Los calificadores, en términos descriptivos de la ubicación específica de la fractura, si queremos ser más específico aún, por ejemplo, tenemos una fractura de fémur que sería AO3-2, porque es el segmento 2, y de acuerdo al tipo de fractura que tiene, el tipo y grupo. Ahora, el calificador podemos agregar que se agregue entre paréntesis. Pueden ser A, son la del tercio proximal, B, la del tercio medio, y C, la del en cuenta el cuadrado de Heyl. Lo que queda se divide en 3 partes iguales, y eso es tercio proximal, medio y distal. Y por último, los modificadores universales, que es un término descriptivo de la morfología de la fractura, desplazamiento, lesión asociada o ubicación específica. Se puede a veces utilizar más de uno para una fractura. Son muchos, pero siempre tenerlos a mano y verlos. Pero hay fracturas, por ejemplo, que tienen luxaciones anterior, posterior o medial, o tienen una mala calidad ósea, o tienen lesión cartilaginosa, etcétera. Esto se puede ir agregando entre corchetes, se agregan los modificadores universales que hagan falta. Entonces, rápidamente, el proceso de clasificación. Uno tiene una fractura, primero son fracturas diaficiarias. La primera pregunta es ¿qué hueso? Y el es. Luego vemos qué segmento y el tipo. Si es simple, A. Si es una fractura compleja, un tercer fragmento es B. Y si es multifragmentaria es C. Y luego podemos agregar los calificadores y los... Y cuando hay una fractura articular, también vemos qué hueso es, dónde está localizado, si tiene compromiso articular o si no lo tiene. Si no lo tiene es A, si lo tiene puede ser B o C, si es parcial o si es completa. Y en base a eso, de acuerdo al mecanismo, vemos si es A1, 2, 3 o B1, 2, 3, dependiendo del mecanismo de fractura. Y al último también le agregamos los calificadores y los calificadores. Ahora vamos con un ejemplo, y sería bueno que alguno de los chicos los diga, así a ver si tienen dudas. Por ejemplo, esta, no sé si quieren prender los micrófonos. Uno de los chicos de Zuli de la Pría, no sé si podrás. Sí, acá estoy. No. Bueno, el hueso es la tibia, ¿sí? Así Exacto. que empezamos por el 4, el primero. Es la diáfisis, así que corresponde al 2. Y es un trazo espiroideo. Y me parece que puede ser que hay un tercer fragmento ahí o no. Más allá que dijiste parece. que no se clasifica más. No parece que hay un tercer fragmento. Si fuera así un fragmento espiroideo simple, ¿qué sería? 4-2 dijiste, perdón. 1A1. Exactamente, 1 a 1. Perfecto. Muy bien. Una aclaración, negro, una aclaración a esa fractura. Faltaría una clasificación nueva, que se dé la parte de abajo del déficit. Ahora, Lucas. Volvé, negro, volvé. Perdón, ahí. Para los que preguntan, por ejemplo, vos decís, ¿tiene extensión al cuadrilátero de Heyl? ¿Por qué no es una 4-3? Es porque vos tenés que buscar del trazo de fractura cuál es el medio de la fractura. Ahí el negro te la va a marcar. La mitad de la fractura, ese es lo que te va a decir en qué posición está. Si está en la diáfisis, o está en la metáfisis, o es distal, digamos. La mitad de la fractura. Negro. Después, Lucas, sí,
Y faltaría el Exacto. calificador ahí de la actualización nueva, digamos, ¿no? Exacto, sería una. ¿Cuál sería, Juli? El, no, el Juliano, Vos, Lucas, ¿sí? no me acuerdo, o sea, en la diáfisis en el tercio distal, pero el 3, no sé si Sí, era 3 o calificador, sí. calificador 3, creo que. Esta, Lucas, Gustavo. Es una fractura de fémur, así que sería una 3, también es diafisaria, así que sería 2. Y es un trazo, no me acuerdo cómo se llamaban, pero Un trazo es una simple, un A3, trazo. no, una A3, digamos, sería ser. Muy Por bien. eso. No A3 sé la porque palabra. es un trazo simple con Sí, un transversa o menor a 30 grados, ¿sí? Una A3. transversa. Es el punto de corte. ¿Quién más? ¿Gentil, pelado? Bueno, una fractura de húmero, también parece eh, que fue por torsión, así que sería una 1, pareciera un solo trazo. 1, 1, A, ¿Cuál, perdón? 1, 2, ¿Qué? A, Bien. 1. Perfecto. Muy bien. El segmento mayorar, Franco Balbuena. ¿Quién de los chicos? Cualquiera. Es 44B, B3, creo, o B2. Dos porque tiene compromete transindesmal del peroné, ¿sí? Claro, son Y, las dos. malleolo medial. ¿Sí? Cuando es B3, Luli, tienes habitualmente extensión al Malero posterior. Y esta, ahí la fractura de peroné en ese caso la clasificaríamos, era transindesmal. no, porque Sería. este es segmento mayoral, ¿sí? Recuerda que la excepción Más abajo segmento está. mayoral tiene la excepción. Esta fractura, Bueno, es una fractura de fémur también, por lo cual es 3. Es una 3-3. bien. No es articular, o sea, no veo un trazo Así. articular ahí, por lo cual sería una A, Ah, bien. y es piroideo también, así que no. Una A1 puede ser. No sé, no hay un Bien. tercer fragmento ahí o no. A1. Sí, una pequeña charla, pero a Es una gran charlita, no una pasa nada. 3 a 1. Ahí también podés agregarle el calificador negrito, que si fuera medial o lateral, Claro. ese tercer fragmento, si bien lo que clasificaste distinto por el fragmentito ese. Punto 1, Sí, entonces. voy a decir como subgrupo, Fabri. Claro, como viste, dentro de los calificadores también podés tener en esa fractura específicamente, si el tercer fragmentito es medial o lateral. Si es, claro, si es medial, le clasificás como H, y si es lateral, como F. A la Y mierda. el tema de esa fractura, si vos quisieras clasificarla hacia un lado y tomás ese tercer fragmento, eso sería una B1, me parece que es la que no existe más, por ejemplo. No, porque la B da parcial articular y eso no es articular. Por eso, ¿y qué es entonces eso? 3A. Sí, una A2. Una A2. Sería En realidad, 3. Sería 3. sí, A3. No, sí, sí. Una 3, qué sé yo. Para mí una 1, es una 1, digamos, por el tipo Pasa palabra. Esta, Una fractura Parece una de fractura húmero. de húmero distal, o sea, sería una 1-3. Podría ser como C. Sí. 1-3, C. completa, C. Y como es articular, articular simple pareciera. ¿Simple te parece? No. Tiene varios fragmentos, ¿no? Es articular con. C3. No, sería 2, me parece. No, C3.
Ahí con la C2 aparte es conminución metaficiaria y afectación articular, y sí. C3 es conminución articular también. Eso pelado por ahí te confunde porque estás viendo una radiografía. Si vos vieras una TAC, es una C3. Cuando uno ve una radiografía, por ahí tiende a decir C2 porque parece que la conminución es más metafisaria y como si fueran dos fragmentos articulares. Pero si vos le ves una TAC a esto, seguramente la conminución es articular, digamos. Bien. Igual ahí la metáfisis vos te guías por las corticales que están fracturadas, digamos, si la cortical lateral está intacta o si la cortical medial está fracturada, como en este caso, no se termina de ver lo lateral. Bien. ¿Vos decís para ver si una B o una C, Fabri? Si, claro, no, si es metafisaria, si es conminuta la metafisaria, digamos, o no. Yo creo que ahí tiene varios fragmentos, pero sí, está bien, digamos. Sí, está bien. Tenés razón. ¿Esta? Y esa parece una fractura de fémur, también distal, o sea, sería 3. 3 es con compromiso articular, o sea, parece un trazo... Articular parcial, es una B. Articular Exacto, parcial. B. Muy bien. Y es del lado medial. Perfecto. Sería B. 2. Muy bien. B2. B2. Perfecto. Y esta es la última. Poner una gorra. Acá tenemos dos, ¿no? O sea, esta sería una fractura de tibia y peroné, sería 4 T y 4. Empecé por la tibia, sería 4. Y es. Si vos te referís 4 y no le pones la F, digamos es la tibia, eso sería 4, 2. Si vos le pones 4F, te referís al peroné. Y ahí estamos, bueno, bueno, en verdad está metaficiaria ahí casi, digamos. Pero. Diaficiaria. Diafisaria proximal, digamos, o sea, es 4, 1 No. y es T. No, 4-2. 4-2. 4-2, perdón, 4-2, digo, del primer tercio. Y es una C, parece que está corriendo 5 minutos ahí, una C. C3. Una C3, sí, está chavosta, digamos. Perfecto. ¿Y el peroné? La verdad que están grabados. Y sí, ¿Peroné? Lo mismo, digamos. Yo dije que tiene una excepción. 4F, Que tiene B y C. A y B. A y B, perdón, eso. Sería Gracias, B. Dani. le puedes agregar el modificador si querés de que es diafisaria proximal. Ah, Bueno, eso es lo lo dije eso. Entre paréntesis sería el A. y decía punto A. Perfecto. Conclusión, bueno, entonces, Igualmente importante- acá abajo, perdón, acá abajo en la tibia los modificadores, los calificadores cambian y son I, J o K. La conclusión importante y clasificación, bueno, universalmente aceptada y aplicable, hay que conocer las excepciones, es útil para describir fracturas, la gravedad y razonar el tratamiento a seguir. Habitualmente es muy difícil, por supuesto, y no vale la pena dar absolutamente todo ni ver cada uno de los modificadores ni subgrupos, porque nunca nadie lo aprendería. Entonces siempre hay que recurrir, digamos, en caso que ustedes quieran para clasificarla o dejarla sentada. Tenemos la página oficial del AO, AO Reference, o la aplicación para celular, y ahí pueden ver, digamos, cada subgrupo, absolutamente todos los modificadores, bueno, para verla y describir una fractura. Lo que puedo decir algo, negro.